Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta su tacita de café matutina. Y desde el día de ayer iniciamos un nuevo ciclo. Y el tema que hemos traído para compartir con usted es cómo vamos nosotros a aprender a vivir en victoria en un mundo tenso como el que estamos viviendo, y particularmente en estos últimos tiempos. Decíamos ayer que esta época se le está llamando la edad de la ansiedad. Y uno, con cualquier persona que habla, siempre encuentra comentarios que están manifestando una vida tensa, una vida estresante. Y hemos tomado como un ejemplo para resolver estos temas, y la Biblia nos tiene la respuesta, y es en la vida de Moisés. Y decíamos que cuatro incógnitas fundamentales en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, nos enseña la Biblia. Y la primera incógnita que Moisés resolvió es ¿quién soy? O sea, su identidad. La segunda es ¿qué quiero ser verdaderamente? La tercera es ¿qué es lo que realmente importa en la vida? Y finalmente resolvió el asunto cuando respondió cómo iba él a vivir. Y yo quiero desarrollar en esta mañana las dos primeras incógnitas. O sea, sepa quién es usted, cuál es su identidad. El primer asunto con el que Moisés trató, y lo vemos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 24, fue la identidad. Él resolvió el tema de ¿quién soy? Y tú que me estás escuchando, yo quiero que te hagas esta pregunta conmigo. ¿Quién soy? Yo, Harold García, ¿quién soy? Tú, Pedro, que me estás escuchando, ¿quién eres? Tú, Lupita, que me estás escuchando, ¿quién eres? Tú, Raúl, que me escuchas, ¿quién eres? ¿Quién soy? Al llegar a la adultez, escúchame esto, cuando somos adultos, Moisés rehusó ser conocido como hijo de la hija de Faraón. Este había proclamado que cada niño recién nacido fuese asesinado. Esa era la orden, esa era la ley que había ordenado Faraón, que asesinaran a todo niño recién nacido. Pero la madre de Moisés lo ocultó en una pequeña canasta entre las cañas del río Nilo. La hija del faraón se acercó para bañarse y encontró una pequeña canasta arreglada con brea flotando, y dentro de ella un niñito judío. Inmediatamente, la hija de Faraón se encariñó del infante, se lo llevó a casa y lo crió en el mismo palacio egipcio. Necesitamos entender el conflicto aquí. Moisés era genuinamente judío, pero la hija del faraón lo educó como egipcio. Todos creían que era un egipcio genuino, pero él era judío. Años más tarde, cerca de sus 40, estaba preparándose para ser nombrado segundo en mando del reino, de manera que se vio obligado a tomar Moisés una decisión. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Sé que soy judío, pero prácticamente todo el mundo cree que soy egipcio. Moisés disfrutaba de todas las comodidades imaginables y pudo haberse quedado allí muy cómodamente, viviendo como un miembro más de la familia real. Sin embargo, Moisés tenía una crisis de identidad. ¿Quién soy?, se preguntaba permanentemente. ¿Seré judío o egipcio? ¿Viviré con un montón de esclavos judíos o con lujo en el palacio? ¿Qué habría hecho usted? Yo me pregunto también, Harold, ¿qué habrías hecho tú? Moisés tomó la decisión correcta con respecto al asunto de la identidad, pero le costó los siguientes 80 años en el desierto.
80 años, porque fueron 40 años que él se fue a prepararse al desierto y 40 años que él estuvo al frente del pueblo judío para sacarlo de Egipto a la tierra prometida. Cada uno de nosotros tiene que lidiar con el asunto de la identidad. Todos sin excepción tenemos una necesidad profunda de aceptar quiénes somos. Si procuras vivir como alguien que no eres, seguro que te vas a buscar una úlcera, porque entonces empieza la tensión. Moisés reconoció esta tensión y decidió dejar las apariencias. Él aceptó su verdadera identidad. El descansar y dejar de vivir como otra persona que uno no es, resulta ser una experiencia liberadora. El fundamento de la paz mental es no procurar vivir como alguien que uno no es, una falsa identidad. Esté tranquilo y sea usted mismo. Dios le creó y Él le ama tal cual es, con o sin arrugas. Para Dios usted es especial. Puede aparentar ser otra persona o aceptar el plan de Dios y ser lo que realmente fue destinado a ser desde el principio. Eso es tener identidad y moverse en relación al propósito para el cual fuimos creados. ¿Cómo recordaríamos a Moisés hoy si se hubiese quedado en el palacio? Nadie hablaría de Moisés con seguridad. Tal vez como una momia egipcia en algún museo estaría. Mas él hizo la decisión difícil y a la luz de la eternidad fue la mejor. Unos años atrás, una mujer, Annie Murray, muy famosa, pegó un hit con la canción Tú me necesitaste. Hay un verso de esta canción que dice, tú me levantaste y me diste dignidad. Eso es lo que Jesucristo hace a favor de nosotros. Él nos levanta y nos da dignidad. Dios no solamente nos da una identidad, sino que nos da dignidad también. Cada persona con quien Jesús trató en el Nuevo Testamento, sea la mujer atrapada en el acto de adulterio, o un leproso, o un marginado, fue aceptada y amada por Jesús. Él dijo, yo sé tu nombre, eres una persona. Cuando deje de aparentar que es otra persona, podrá descansar y dejar que Dios opere en su vida. La segunda pregunta que Moisés resolvió fue aceptar sus responsabilidades. Decíamos, ¿qué quiero ser verdaderamente? Y Moisés aceptó sus responsabilidades. Hay otro tema con el que Moisés tuvo que tratar, el asunto de la responsabilidad personal. La Biblia dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Eso lo vemos en el versículo 25 del capítulo 11. Primero rehusó aparentar lo que no era y luego escogió seguir el camino de Dios. El principio es este, mi querido amigo, amiga que me estás escuchando. Siempre se puede reemplazar lo negativo por lo positivo. Te vuelvo a repetir, siempre se puede reemplazar lo negativo con lo positivo. Sencillamente, no se deje de hacer algo, sino que, escúcheme esto, no dejes de hacer algo. Antes, por el contrario, empieza a hacer otra cosa. La vida cristiana no es una cuestión de normas negativas y reglamentos. La vida cristiana es un asunto de relaciones con Dios, con los demás y con uno mismo. Se ha dicho graciosamente que si la vida cristiana consistiera de una lista de prohibiciones, todos los muertos llevarían el nombre de cristianos. Pero la manera de Dios es una positiva. Fíjese. Además, en esto Moisés hizo una decisión ya adulto. Lo vemos en Hebreos 11:24. Eso es señal de madurez. Cuando uno deja en orden el asunto de la responsabilidad personal. Cuando Moisés era una criatura, no le era problema postergar la decisión acerca de su identidad. Sin embargo, cuando se hizo adulto,
se vio obligado a decidir quién soy. Tuvo que tomar una decisión, tuvo que asumir la responsabilidad de su propia vida y tuvo que seguir adelante. La verdad de la responsabilidad personal no es muy popular en la sociedad actual. Vivimos en una cultura que le gusta culpar a otros y no aceptar la responsabilidad personal. ¿Quién tuvo la culpa de la crisis del petróleo en el año 73 y todas las crisis en la guerra del Golfo, etcétera? Podíamos mencionar y siempre aparecen quién tuvo la culpa. Los norteamericanos culparon en esa época a los árabes. Estos culparon a la industria petrolera. Esta al gobierno estadounidense y a los ecologistas. Nadie quiso admitir la culpa. Y eso sigue pasando todavía hoy en día. A todos nos encanta culpar, pero nos molesta recibir la culpa. Es fácil culpar a otros por su condición. Yo tendría mejor comunión con Cristo si mi familia fuera cristiana. Yo seguiría la vía de Dios si mi novio o mi novia o mi cónyuge se moviera primero, se diera prisa primero. Yo sería mejor persona si hubiese tenido mejores padres. Moisés no culpó a nadie, asumió la responsabilidad de su propia vida y decidió hacer que ella contara. Es cierto, por supuesto que existen muchas cosas en su vida sobre las que no tiene usted control tampoco, ni yo tampoco. Usted no tuvo opción para escoger a sus padres, yo tampoco. Tampoco para seleccionar su lugar de nacimiento, yo tampoco. Mucho menos tuvimos control sobre los genes que formaron parte de nuestra composición química. Pero hay algo sobre lo que puede usted ejercer control absoluto, y es la forma en que responde a su vida. Usted escoge responder a su vida de una manera crítica y negativa o en una forma positiva, en fe. ¿Cómo va a responder? La decisión es suya. No puede escoger todas las circunstancias que entran a su vida, pero sí que esas cosas hagan de usted una persona amargada o una persona mejor. La responsabilidad es suya. La responsabilidad es mía. Nadie puede arruinar su vida sino usted mismo. ¿Y qué de las demás personas? ¿Acaso no hacen cosas en contra suya? Pues claro que sí, pero usted escoge cómo les va a responder. El sobreviviente de un campo de concentración alemán comentó que lo único que había aprendido fue que, a pesar de no poder controlar lo que le sucedía, sí podía controlar cómo respondía a aquello. Nadie le puede quitar su actitud a menos que usted se lo conceda. Cuando usted asume la responsabilidad de su propia actitud, entonces podrá empezar a disfrutar genuinamente la tan anhelada paz mental. Dios te bendiga y te espero mañana en nuestra próxima tacita de café. Tacita de café que en esta oportunidad nos está dando las fórmulas para que nosotros aprendamos a vivir en paz, en mansedumbre, en tranquilidad y no nos dejemos llevar por toda esta ambiente de esta sociedad tan tensa que día a día lo único que nos quiere robar es la paz interior. Dios te bendiga y te espero mañana en nuestra próxima tacita de café. Te habló Harold García. Bendiciones. Para vencer